Carlos, nos guías en una oración, Carlos. Claro que sí, profe. Oremos. Señor, muchas gracias. Venimos delante de ti y te pedimos que nos limpies de todo pecado, para que nuestro corazón vacío del pecado pueda ser limpiado y tu verdad sea abundante y profundamente penetre a nuestro corazón y nos cambie. Y Señor, te pedimos lo que no hay en este mundo, amor para amar a los demás, amor para ti y amor para los demás. Háblanos esta mañana y llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque es el mejor momento de este sábado. En el nombre de Jesús, amén. 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 En nuestro libro Defensa de la Fe, el capítulo 4, se trata de 17 evidencias de que la Biblia fue inspirada por Dios. Y estas 17 evidencias están enfocadas a profecías. Es nada más profecías que se cumplieron tocante a Jesús, que la Biblia da evidencia. Por lo tanto, es suficiente como para nosotros creer que la Biblia es la palabra de Dios y que es exacta. El único libro que hay en todo el mundo, en la historia de la humanidad, que predice al 100% con exactitud los eventos importantes concernientes al destino de la humanidad es la Biblia. Fíjense qué importante, Marco Carlos, que el único libro en la historia de la humanidad que da 100% de exactitud eventos proféticos concernientes a la humanidad es la Biblia. Entonces, si ustedes preguntan, ¿la Biblia es confiable? ¿La Biblia es realmente segura? ¿Podemos nosotros decir que la Biblia realmente es el único libro que nos da la verdad absoluta de parte de Dios? Y la respuesta es sí. La Biblia es el único libro que predice al 100% con exactitud eventos importantes concernientes al destino de la humanidad. Ahora, buenos días, hermano Enrique y hermana Claudia y hermana Rosario. Buenos días, perdón por la tarde. No, qué bueno, hermano, qué bueno que No están. tenía internet. Qué bueno que están, hermano. Gracias. 17 evidencias de que la Biblia es inspirada por Dios, capítulo 4, y estas evidencias van a ser las profecías cumplidas tocante a la venida de Jesús. Ahora, hermanos, pongámonos a pensar un poco. ¿Cómo era que Dios se comunicaba con los hombres antes de que se escribiera la Biblia? Había varias formas en que Dios se comunicaba con el hombre antes de que la Biblia fuera escrita. ¿Cuáles serían algunas de ellas? Pues, La oración. por ¿Ok? profetas, ¿Qué más? Pero haz de cuenta, Marco, que era Dios que se comunicaba con los hombres. por profetas, No yo hacia Dios, sino Dios hacia el hombre. ¿Cómo Dios A, se través comunicaba? a través de la naturaleza, profe, no sé. Dios siempre se ha manifestado a través de la naturaleza, así que más. Por WhatsApp, por Instagram, por Face, Marco. Acuérdense, Hechos 1:26. ¿Quién tiene su Biblia ahí? Calientita la Biblia que como almohada, ¿verdad, hermana Rosario? La Biblia como nuestra almohada. Hechos 1:26. ¿Quién lo tiene? ¿Lo encuentra? Se les va a hacer raro que Dios se comunicaba de esta manera, pero dice la Biblia, Hechos 1:26. hechos, Hechos 1:26. hechos 1:26. Amén. Sí, Marco. Dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles.
Entonces, ahí podemos ver que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, ¿qué dice Marcos? ¿Les echaron qué? Les echaron suertes. Carlos, ¿crees tú que Dios se comunicaba con los hombres a través de echarle la suerte? Pues hay un verso que dice en la Biblia que dice que Dios sustenta nuestra suerte, ¿no? Él conduce, nos conduce a ciertos eventos donde hay que tomar decisiones. Pienso que en la soberanía de Dios es posible. Pues fíjense que Dios se comunicó a través de la suerte. Ahí dice, cayó la suerte. O sea, fue la voluntad de Dios que fuera Matías. Ahora, ¿saben qué otra forma usaba Dios para comunicarse, hermana Claudia? ¿Se acuerda los sumos sacerdotes que traían una placa aquí con 12 piedras? Y había dos piedras chiquitas, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? El Urim Y el Tumim, algo y así. el Tumim. Esas dos piedritas, hermanos, las traía el sumo sacerdote en una bolsita y cuando era necesario las usaba para echar suertes, a ver quién le tocaba la suerte. Éxodo 28:30, a ver quién tiene, hermano. Éxodo 28:30 y alguien más si quieren números 27:21. Éxodo 28:30 y números 27:21. Yo tengo Éxodo 28:30. Sí, hermana. Dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. El Amén. Urim y el Tumim, ¿verdad? Urim y Tumim. Ahora, algo parecido a lo que dijo Marco al principio. Dios se comunicaba con los hombres a través de los sueños. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Tengo citas aquí donde dice Sí, profe. que se comunicaba a través de los sueños. Ahora, ¿saben que también Dios se comunicaba con los hombres a través de visiones, a través de teofanías, a través de ángeles, mensajeros? Buenos días, hermano Rafael. Buenos días, Dios abrazos. hablaba a través de los profetas. Dios hablaba a través de eventos como guerras, construcciones, fiestas. Dios habló a través de su Hijo Jesús cuando vino y Dios habló a través de todo el Antiguo Testamento cuando se escribieron los libros de Isaías, Jeremías, Daniel, Eclesiastés, Proverbios, Salmos, todos esos, hermanos. Entonces Dios se comunicaba con los hombres antes de que se escribiera la Biblia, por suertes, por Urim, por Tumim, por sueños, visiones, teofanías, por ángeles, por profetas, por eventos, por medio de su Hijo Jesucristo y por los libros escritos en el Antiguo Testamento. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que la Biblia de hoy en día es una Biblia que es una recopilación de libros que fueron escritos en diferentes épocas y en diferentes formas. ¿Qué tipos de formas la Biblia incluye? Como la poesía, la ley, la historia, la profecía, la poesía, escritos apocalípticos, literatura sapiensal. La literatura sapiensal, hermano Rafael, es aquella que hablaba de la sabiduría, de la reflexión, de la ética, de la moral. ¿Y sabe qué libro podría caber ahí? El Proverbios, Carlos. El Proverbios, libro de Proverbios habla mucho de lecciones prácticas, de virtudes, de justicia, de comportamiento ético, de prudencia y todo eso. Ahora, hermanos, ¿qué leyes dio Dios directamente de su mano? Cuando Moisés, ¿se acuerdan? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Sí. Ahora, la Biblia se escribió también, hermanos, haciendo investigación. ¿Quién creen que investigó para escribir su libro?
Uno de ellos fue Lucas. Dice que entrevistó a personas para escribir el libro. Otros, en material profético, dice que la Biblia tiene un cuarto de la Biblia es profético. Otro fue materiales históricos, como Crónicas, los Hechos, Segunda de Reyes, Samuel, hermanos. Todos esos libros son históricos, eventos históricos de la humanidad, del pueblo de Dios. Entonces, todos estos hermanos van formando lo que es la Biblia. ¿Y saben en qué lenguaje se escribió la Biblia, hermano? Hebreo, Hebreo, ¿cuál más, hermano? arameo, Griego y arameo. ¿Cuál, hermana Claudia? ¿O quién dijo? arameo. Oí En bien. hebreo, en arameo. Arameo. Muy bien, arameo, hebreo y griego. El arameo, hermanos, se escribió una parte de Esdras y Daniel y Jeremías en arameo nada más. Lo demás fue hebreo y griego. Entonces, eh, ¿cuántos libros contiene la Biblia, hermanos? 69. 66. ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? 66. 66. Es que yo estoy agregando los míos. Sí, hermanos, 66. ¿Cuántos en el antiguo? 39. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. 39, 27, muy bien, hermanos. ¿Quién de ustedes me puede citar algunos libros apócrifos? Judith, Macabeos, Ayúdenle, ayúdenle. Son 7 nada más. el de Enoch, Judith, Macabeos, Enoch, ¿qué más? Hay otro que se llama Sabiduría de Salomón, Mm, Eclesiástico. Eclesiástico. ¿Se acuerdan de uno Tobías también? Tobías, sí, Tobías. Tobías, Tobías. ¿se acuerdan de otro que será Baruch Baruch, sí. y 1 y 2 de Macabeos? Me quedé, sí. Ahora, ¿se acuerdan del Nuevo Testamento? Libros de Tomás, de Paralipómenos. Felipe, Hechos de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, hermana Claudia. ¿Tiene la Biblia católica? Apocalipsis de Pedro, nunca lo he leído. Hasta me llama la atención, nomás de pura curiosidad. Judas, y saben que también incluye un libro de María Magdalena. ¿Alguien de ustedes habrá leído algo de esto, hermanos? No. No. Que nos diga. No, yo Yo tampoco. sí de Tobías leí algo de Tobías. La Biblia de Félix Torres Amat. ¿La tiene usted, hermano? Sí. Yo tengo una Biblia católica que compré en 20 pesos. Oh, mire. Es bueno, Ay, es bueno tener una Biblia para consulta, hermano. está muy buena esa. Esa es la Biblicita de Rafa. Es la de Rafa. Ahí dice Rafael. Ya la cambiaron, ya la cambiaron. Apenas participé, bueno, fui a una casa de materiales y estaban dando volantes para la peregrinación a la villa. Y ya hagan de cuenta que es la chava de la delegación Cuauhtémoc, pero idéntica. Hasta les dije, oiga, ¿qué hicieron aquí con esta imagen? No, pues es la moderna. Y No, luego atrás dice hecho en China. dicen que Xóchitl Gálvez es la representación de la Virgen de Guadalupe. Ay, caray. En serio, así está en ese folleto que dieron ahí para invitarlos. Así está, con labios Así rojos. es. y todo. Fíjense, hermanos, que algunos dicen que la Biblia no es infalible, o sea que tiene errores. Xóchitl Gálvez, que es la representación. ¿Saben ustedes por qué hay gente que dice que la Biblia tiene errores, hermanos? ¿En qué se basan? Fíjense, dice aquí que dicen esto, hermanos, que porque todo lo que envuelva intervención humana, cabe la posibilidad de que exista pecado. Por lo tanto, como la Biblia fue
guiada por el Espíritu Santo con la intervención humana de los escritores, tiene pecado la Biblia. ¿Creen ustedes esto, hermano? Sí, creo que hasta hay un proverbio, ¿no? Que dice que a exceso de palabra, la lengua es engañosa, ¿no? ¿Creen ustedes, hermanos, que la Biblia puede contener errores? No, profe, yo creo que no, porque es Dios mismo hablando de sí mismo. A Eso ver, no ¿quién viene tiene de su Biblia? nosotros, viene de Dios. Biblia, Maestro, Primera de Corintios 10:8. Hermana Claudia, Yo creo que sí puede tener algunos errores porque fue traducción, pues traducción. ¿ok? Vamos a ver, Primera de Corintios 10:8. maestro, Alguien más, hermana Claudia, Números 25:9, hermana Claudia. Números 25:9 y Primera de Corintios 10:8. Amén, hermano. En 1 Corintios 10:8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Cuántos cayeron? 23,000. Hermana Claudia, Números 25:9. El micrófono, hermana Claudia. Perdón. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces, Marco, ¿cuántos, Marco? 23,000. 23. Y la hermana Claudia dice que 24. 24. Estamos hablando Ya nada más. estamos hablando del mismo suceso. ¿Quién está bien? Está equivocada la Biblia. Mm. Más vale que sobre y no que falte, pastor. Son mil personas de diferencia, 1,000 personas muertas. Bueno, fíjense lo que dice. Primera de Corintios 10:8 dice que cayeron en ese día 23,000. Y en Números 25:9 dice, solo en aquella mortandad cayeron 24,000. Carlos, no está diciendo que en ese día murieron, dijo, en aquella mortandad. Entonces, puede incluir todavía un periodo de tiempo y está dentro del mismo día. Claro. Fue cuando Fines mató, bueno, la historia la pueden ver ustedes ahí. Entonces, la Biblia siempre está correcta. Lo que la hermana Claudia mencionó también está correcto en el sentido de interpretación, pero esto ya no es la Biblia, es la interpretación. La Biblia es 100% la palabra de Dios y es proféticamente segura. Ahora, hermano, quería, hermano Enrique, pensar algo, hermano, que no lo veo, hermano. No lo veo, hermano. aquí estoy. Aquí Hermano está. Enrique, ¿se Ay. acuerda usted cuando Jesús empezó a hacer su ministerio con los discípulos? ¿Por qué tuvo que hacer milagros Jesús? Primeramente para que supieran que Él es hijo de Dios. Para que la gente, ¿verdad?, supiera que él tenía el poder y que era el hijo de Dios. Entonces, ¿qué hay equivalente hoy en día para nosotros, así como los milagros? Las bendiciones, Ahorita de lo que estamos hablando, hermano, la profecía, hay un sí. Martín Lutero dijo, cuando leí la Biblia, encontré muchos errores, todos ellos en mí. Pues sí, hermano, Así sí, es. sí es Es muy decir, buena observación. Y es, errores. La Biblia no tiene errores porque es la palabra de Dios. Amén, amén. Entonces, hermano, fíjense, y yo estaba pensando, Carlos, los milagros que Jesús hizo, que eran tan portentosos, ver a un ciego sanado, un cojo caminar, tantos milagros. Ahora, hermanos, en nuestros días estamos viendo profecías cumplidas ante nuestros propios ojos.
son como los milagros que Cristo hacía en aquel tiempo. Una de mis hermanas me decía, ¿cómo me hubiera gustado vivir en el tiempo de Jesús para ver los milagros que él hacía? Le digo, pero estás viendo profecías hoy en día cumplidas. Haz de cuenta que son los milagros, el equivalente a los milagros de Jesús hoy en día. Entonces, hermanos, la profecía número 1, aquí va la pantalla, ahora sí, hermanos. Capítulo 4, hermanos. ¿Sí lo ven? Sí, Ok, 17 evidencias de la inspiración de la Biblia. Número 1, hermanos. Balaam profetizó que la estrella de Jacob, o sea, Jesús, saldría de Israel. Números 24, 17 y 19 dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. De Jacob saldrá el dominador. Ya estaba profetizada la venida del Mesías. El cumplimiento de esta profecía está en Juan 1:49, cuando dice Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La segunda profecía, hermanos, es cuando Jacob profetizó que Jesús saldría de la tribu de Judá. En Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, o sea, el descanso, y a él se congregarán los pueblos. El cumplimiento de esto es en Mateo 11:28, que dice 11:28 y Lucas 2:4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de David. Entonces, esto lo vimos en la genealogía, ¿se acuerdan? Dios prometió y David profetizó que Jesús vendría de la familia de David. Salmo 89, 3 y 4 dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y el cumplimiento dice que lo vemos en las genealogías de Cristo escritas por Mateo y Lucas, como se muestra por la ascendencia tanto de José como también del padre de María hasta David. Lucas 1:27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. O sea, venía por genealogía doble. Miqueas profetizó que Jesús iba a nacer en Belén. Miqueas 5, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lucas 4 dice 2:4, José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Así es que estas profecías, hermanos, fueron cumpliéndose. Isaías también profetizó que Jesús sería concebido y nacido de una virgen. Veas el capítulo anterior que ya hablamos de eso, ¿verdad, hermano Enrique? De la virginidad. Mateo 1:18 y Lucas 1:26. Se describe el cumplimiento de la profecía de Isaías tocante a la concepción virginal y nacimiento de Cristo y las circunstancias que lo acompañan. Veas el capítulo anterior. Oseas, hermano, también profetizó que el Hijo de Dios sería llamado de Egipto. Dice, hay quienes sostienen que esto se refiere a Israel cuando fue sacado de la esclavitud de Egipto, pero se cree también que esta profecía, al igual que muchas otras, tiene una doble interpretación profética. Jesús también fue llamado desde Egipto conforme Oseas, que probablemente vio. Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y el cumplimiento se encuentra en Mateo 2:13
Y se lee, he aquí un ángel del Señor apareció en los sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Y acá dice, de Egipto llamé a mi hijo, pero después de muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, tómate al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Estoy leyendo rápido, hermano, porque nada más son profecías. Si hay algo, un comentario, interrúmpanme, hermanos, no hay problema. Isaías también profetizó que Jesús sería llamado Nazareno. ¿Qué quiere decir Nazareno, hermano? ¿A qué se refería? Que nacería en la región de Nazaret, Sí, de ahí salía el nombre, pero había otra, porque era nazareno, profe, porque tendría un voto nazareno. ok. La palabra hebrea por vástago es Netzar, de donde sale la palabra nazareno. Cristo fue el Netzar, el nazareno del tronco de Isaí. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. No hubo nada de casualidad en el hecho de que nuestro Señor fuese criado en la ciudad de Nazaret, un pueblo humilde de Galilea. La providencia divina así lo había querido y lo dirigió hasta su cumplimiento. La 8 y 9, hermanos. Malaquías e Isaías profetizaron acerca del precursor de Jesús, aún hasta decir una parte de los que sería un mensaje palabra por palabra, hermanos. Fíjense qué interesante, hasta el mensaje, Carlos, palabra por palabra. Y decía Isaías 43, voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad, calzad en la soledad a nuestro Dios. Y Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Y quién fue este hombre, hermanos? El Bautista, Juan el Bautista, el Elías que fue enviado antes del día de Jehová grande y terrible. Así es que esas evidencias proféticas, hermanos, las tenemos en la Biblia. Isaías también en la número 10 profetizó detalles acerca de los sufrimientos y la muerte de Jesús, hermanos. Fíjense ustedes, hermanos, cómo hasta el sufrimiento estaba incluido ya en las profecías. En Isaías 53 dice que herido, molido, castigado, despreciado, desechado, angustiado, afligido, herido de Dios y abatido. Se cumplieron todas estas profecías, hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos, cuántas profecías se cumplieron en la cruz? 33. 33 profecías, hermanos. Estas son parte de la 11. Zacarías profetizó que Jesús iba a entrar a Jerusalén montado sobre un asno o un pollino. Zacarías, hermano, fíjense, Zacarías profetizó esto. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hasta en eso se cumplió, hermanos. Mateo 21:6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron a él un asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. 2, hermanos. ¿Se acuerdan también de que Zacarías profetizó la traición a Jesús por 30 monedas de plata? Zacarías 11:12 dijo, y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y esto se cumplió cuando Judas Iscariote traicionó al Salvador por exactamente 30 piezas de plata, ni una más ni una menos. Mateo 26:15 dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. La número 13 dice que David profetizó y Zacarías también que las manos de Jesús serían horadadas.
Dice, horadaron mis manos y mis pies. Y Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien, ahí está, se me cortó, decía. Y dice que se cumplió en Juan 20:25. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y no creeré, y mi dedo en su costado, no creeré. La 14, hermanos. ¿Algún comentario hasta aquí, hermanos? Voy rápido porque no hay mucho que explicar en este capítulo, hermanos. Tipos proféticos que nos enseñan que ni un hueso de nuestro Señor habría de ser quebrado cuando fuera crucificado como el Cordero de Dios en la Pascua. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Y Juan 19:33, el cumplimiento dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Otra profecía de las 33. David profetizó que echarían suerte sobre sus vestiduras. Salmo 22:18, repartieron entre mí sus vestidos, entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. El cumplimiento está en Mateo 27:35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Una muy importante, la 16. David también profetizó que iba a resucitar de la muerte. Salmo 16:9-10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mateo 28:6 dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La número 17, bueno, sí, la última. David profetizó que el Salvador ascendería al cielo y se sentaría a la diestra del Padre. Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Y el cumplimiento, Marcos 16:19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, 17 predicciones proféticas acerca del Señor Jesús del Antiguo Testamento por diferentes profetas, diferentes países, diferentes lenguas, diferentes años, en un periodo de casi 1500 años, hermanos. Y todas se cumplieron al 100%. Amén, amén. Podemos nosotros pensar, hermanos, que la Biblia necesita algo más para que se complete la palabra de Dios. No, ¿se acuerdan que les leí en la clase pasada que la Biblia no es la única, la única forma en que Dios se comunica con el hombre, sino también la tradición oral? Eso es un error grande, hermanos. Entonces, hermanos, para terminar este capítulo, porque viene otro muy bueno, ¿qué nos comunica la Biblia como mensaje de Dios? Al nosotros ver que todo esto se cumple, hermana Rosario, al ver que todo, hermana, palabra, comas, acentos, preposiciones, pronombres, sustantivos, verbos, se van cumpliendo, hermana, en hebreo, en arameo, en griego, en todos los libros. ¿Cuántos, hermanos Rafael? ¿60 y qué? ¿9? 66, 666. Ok, 66. Hermanos, todo esto, hermanos, nos comunica una cosa, Carlos, que la Biblia por sí misma tiene autoridad. Amén, amén. Si quieren poner ahí, la Biblia nos comunica el mensaje de Dios
y es autoritativa. La Biblia nos comunica el mensaje de Dios y es autoritativa. Tiene autoridad, hermano. Hermano Enrique, no sé si está ahí. ¿Se acuerda cuando vino el Pentecostés, hermano? ¿Qué nos dio el Espíritu Santo en el Pentecostés? El poder y la autoridad, ¿verdad? Para ya salir a predicar el mensaje. Ahora, hermanos, si realmente la Biblia en la vida suya, en la vida personal que usted vive como creyente, la Biblia establece 6 requisitos, hermano. Si quiere anotarlos así en poquito, así como en 3, 4 palabras. Requisito número 1, que debemos confiar y obedecer cada palabra de Dios. Confiar y obedecer cada palabra de Dios. Mateo 14:31, si quieren ponerle ahí. Número 2, leales a la palabra de Dios. Debemos ser leales a la palabra de Dios, totalmente leales. Número 3, debemos vivir de acuerdo con cada palabra que sale de la boca de Dios, que está escrita en la Biblia. Debemos vivir de acuerdo con cada palabra que sale de la boca de Dios. Número 4, no podemos servir a 2 señores. Santiago 1:8, si gustan. No podemos servir a 2 señores. Número 5, la palabra de Dios debe gobernar todas las áreas de mi vida. La palabra de Dios debe gobernar todas las áreas de mi vida. Y la última, hermano. La palabra de Dios, o sea, la Biblia, debe ser la norma por la cual juzguemos todo. Debe ser la norma por la cual juzguemos todo. Y póngale entre paréntesis ahí, hermanos. Todo sería lo que siente, lo que se imagina, lo que cree, lo que piensa, lo que dice, lo que oye, lo que ve, lo que lee, lo que hace y lo que desea. Ahí va. Lo que siente, lo que imagina, lo que cree, lo que piensa, lo que dicen, lo que oyen, lo que ven, lo que leen, lo que hacen y lo que desean. Todo. ¿Algún comentario hasta aquí, hermano? Se me pasaron algunas profecías, profe, pero Se las, ya se las estoy mandando, pero creo que a ti no te lo he mandado, Carlos. sí, no me los ha podido mandar, yo creo. Pero ahí lo espero, profe, la clase Sí. pasada también y las otras que nos ha. Ok, sí, se vamos a publicar. Gracias. Este capítulo está un poco, a lo mejor aburrido un poquito, pero muy interesante porque es 17 profecías, hermanos, que se cumplieron y que dan testimonio de que se cumplieron. Por tanto, la Biblia es infalible.
La Biblia es la palabra de Dios realmente en nuestra vida. Vamos a entrar a otro capítulo, hermanos, que este está bien interesante. Profe, Sí, nomás solo para comentar qué hermosa equivalencia ahorita nos enseñó que los milagros del Señor son iguales a las profecías cumplidas que ya nos ha tocado vivir. Una de las últimas, que Jerusalén sería la capital otra vez de Israel. sí, que muchos de nosotros queremos ver milagros hoy en día. Y los estamos viendo a través de las profecías. Para que se cumpla una profecía, hermano, tienen que suceder infinidad de cosas. Dios tiene que mover tantas personas, países, intereses, muchas, hasta eventos naturales. La naturaleza tiene Dios también que moverla para que se den muchas cosas y se vayan cumpliendo las profecías que están escritas y que ya están en nuestros días cumpliéndose. Oiga, Entonces, profe, me llamó la atención que Otis, el huracán, están diciendo que fue sobrenatural porque no lo captó sí, la tecnología, profe. fue algo que sorprendió a los científicos por el calentamiento del agua, hermanos. Ok, hermanos, capítulo 5, hermanos. Este capítulo, abran los ojos porque está muy interesante, hermanos. Hermano Enrique, mire de qué se trata este capítulo, hermano. ¿Por qué yo? ¿Por qué será? ¿Es indirecta o de qué se trata? Porque es el que más se pone a meditar. Oremos por Enrique, pastor. Hay que orar por hermano. Pero miren, hermanos, qué bonito, hermanos. Este tema es muy complicado. Este tema es muy difícil, pero es fácil si realmente nosotros lo vemos con humildad y con la guía del Espíritu Santo. Que nos quite a nosotros el querer ser dioses y el aceptar que somos hechura de Dios, criaturas hechas por Dios. Ahora, hermana Claudia, ¿cómo se titula la lección, hermana? ¿Qué dice, hermana? Voy. Dice capítulo 5, la doctrina del pecado original, o sea, la depravación total del hombre. Hermanos, ¿qué entienden por pecado original? Que ya lo traemos. Si ya lo traemos, ¿qué más, hermano? No sé yo, Carlos. De Adán. De Adán, hermana Rosario. No sé yo lo que dijiste, Carlos. El micrófono. Necesitas quitar el micrófono, Carlos. Ok, sí, profe, ¿dónde se originó el pecado? ¿Quién le dio la entrada al pecado, a esta dimensión? Cuando yo digo pecado original, estamos pensando en Adán, hermana Rosario. Estamos pensando en un regalo que nos dieron. ¿Qué más, hermanos? ¿Por qué, hermano Enrique? Jurídicamente, hermano, original, ¿qué quiere decir original? Original, que es el asunto principal. Un comienzo, un principio, hermano, que no había otro, que se Sí, el origen. originó en un tiempo, ¿verdad, hermano? Sí, el pecado original es el que cargamos nosotros de Adán y Eva. Ya los demás son pecados habituales. Exactamente. El pecado original, hermanos, usted ni yo pusimos parte en él. Rafa es un pecador. Rafa es pecador, hermanos. 69 veces, hermano. Potencial.
Romanos 3:23, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Marco, ¿cuántos pecaron, Marco? Todos, hermano. Todos. No hay alguien que diga, yo no he pecado, hermano. Yo soy muy buena gente, hermano. Yo estoy limpio de pecado. No hay. Bueno, los católicos sí, siempre dicen, bueno, yo no he matado, yo no he robado un banco, o sea, Yo soy buena ellos gente. están libres de pecado, según ellos. O sea, los que yo he visto siempre dicen. Así es Sí, que ellos sí hermana. son, Rafa es muy casto. Hermana Claudia, no te dilates. Ya lo sacó al sol. Este pasaje no dice nada específicamente, dice tocante a una naturaleza, la pecaminosa original. Dice, sin embargo, dice, detrás de cada acción hay una causa. Detrás del pecado hay una razón. Dice, siendo que todos hemos pecado, con excepción de Cristo, durante 6,000 años hemos pecado. ¿Cuál es la causa por los hechos o las prácticas del pecado? Esta es la cuestión. Para cada efecto hay una causa. ¿Qué es lo que causa el pecado? La Biblia enseña que cada acto de pecado humano es motivado por una naturaleza depravada, torcida, inherente, innata, incitada a actuar por espíritus de demonios. Wow. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir que tenemos una naturaleza depravada como pecado original? Hermano, suena muy fuerte esto, hermano. Bastante. Y por eso, hermano Enrique, por eso le decía yo su nombre, porque si nos vamos a doctrina, ¿Otra vez? otra vez, hermanos, si nos vamos a la doctrina, hermanos, dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, un muerto puede ver, un muerto puede sentir, un muerto puede oír, un muerto puede tocar, puede hablar. Entonces, ¿en qué estado se encuentra el incrédulo que no conoce a Dios ni a Cristo? Y de ahí, hermanos, que surge algunos dichos que nosotros mismos a veces decimos sin pensar lo que estamos diciendo, que decimos, Dios odia el pecado, mas ama al pecador. ¿Han oído esa expresión? Sí, Sí, es de Gandhi, profe. Esa fue acuñada por Gandhi y contaminó el cristianismo. ¿Qué, hermano Enrique? Sí, la hemos escuchado, pero no es verdad eso. ¿Por qué no es verdad, hermano? Estoy de acuerdo que no es verdad. Bueno, porque el pago del pecado es muerte y no puede Dios permitir el pecado, vamos a decir, no puede ser que odia el pecado y ama al pecador, no, 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 no. Ama al cristiano y le da oportunidad de redimirse, pero si no quiere, bueno, ya solito se lo buscó. Sí. Ahora, mire, hermano, este teólogo, Thayer, que es lexicógrafo, o sea, es una eminencia en el griego, dice que el hombre en su estado natural, dice que está totalmente destituido del amor de Dios. ¿Están de acuerdo con esto, hermano? sí, pues sí. En el pecado sí. Sí, profe, porque la existencia humana nos convertimos abominables delante de Dios.
Y una pregunta que le podría hacer un joven a usted, hermano, un muchacho. Entonces, ¿por qué a mucha gente que no quiere a Dios y que no sigue a Dios les va bien? ¿Por qué están bien? O sea, son felices. Eh, Cuando llueve, nada más llueve en mi cuadra o llueve en toda la ciudad. ¿Por qué las bendiciones de Dios caen para buenos y malos? ¿Qué podríamos pensar? ¿Qué respuesta le podríamos dar? Pues que Dios no es selectivo, ¿no? A pesar de que, y lo dicen varios libritos por ahí, creo que Joel, ¿no? O sea, a pesar de que Israel es pecador y está en contra de Dios y hace mil cosas, Dios pues un día los va a perdonar, ¿no? Si es que se arrepienten. Entonces, hermanos, Juan 3:16, ¿qué dice, hermana Rosario? Así de memoria. De tal manera, De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. ¿a cuál mundo se refiere? ¿Al de los creyentes o a todo el mundo? De los católicos. Todos. Entonces, hermano, el hombre en el estado en que estamos totalmente destituidos del amor de Dios. Bueno, aquí hay una cuestión que yo considero que el que no cree en Dios no recibe a nuestro Señor Jesucristo, sale de la cobertura, es decir, no es precisamente que Dios no lo ame, O sea, sino por decisión propia se sale de la... sale de la cobertura de Dios. ¿Ok? ¿Qué más, hermano? Y si no, Que el que cree en Cristo, o sea, porque de tal Ahí manera está amó en Dios al Romanos mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. sí, hermana. Es Ajá. que, hermanos, yo quería llevarlos hasta este extremo porque hay gente que dice que somos buenos. Y como dijo la hermana Claudia, hay muchos católicos que dicen, yo soy bueno, yo no necesito pedir perdón. Necesitamos entender, hermanos, qué es una naturaleza depravada. Necesitamos qué es lo que Dios está diciendo respecto a mí. Y vamos a ver lo que este Nada hombre, más vemos a Rafa y ya ahí está la respuesta. Totalmente. Sí, es que por ahí anda un dicho que dice, yo tengo un problema, pero Dios tiene una solución, ¿no? Entonces, siempre va a depender de uno la decisión que uno tome, ¿no? sí, hermano, fíjese, hermano, hablando de esto, que esta corrupción de la naturaleza, dice, afecta toda el alma. El alma es los pensamientos, hermano, las emociones, sí, todas las decisiones que tomamos, todos nuestros sentidos que alimentan el alma, está afectado, una corrupción. Dice, consiste en la pérdida o ausencia de la justicia original que Dios tenía y que viene como consecuencia de la entera depravación moral de nuestra naturaleza, incluyendo o manifestándose a sí misma como una aversión en cuanto a todo lo que es espiritualmente bueno, o sea, una aversión hacia Dios y una inclinación hacia todo lo malo. Parece exagerado, hermano, pero esa es la depravación, que es cierta y propiamente de la naturaleza de pecado, involucrando tanto su culpa como también su contaminación, que retiene su carácter como pecado hasta en los regenerados, hermanos. Seguimos pecando, que como consecuencia deja al alma espiritualmente muerta, de tal manera que el hombre natural, sin Cristo, sin renovación, es enteramente incapacitado para hacer cosa alguna por sí mismo que sea buena a la vista de Dios. Amén, amén.
Tal parece que entre más Dios se quiere acercar a mí, yo me alejo de Él. Entonces, va a estar muy interesante, hermano, este capítulo porque vamos a hablar de temas que nos hacen pensar de dónde salimos. Ahora, yo lo que quiero es no que piensen de dónde salimos, sino que piensen en dónde están todos aquellos que viven alrededor de usted y que son incrédulos. Su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos, sus tíos, sus primos, sus amigos, sus hermanos. Usted los ve como buenas personas, pero tristemente, hermanos, tienen una naturaleza depravada. Y hay que sacarlos de ahí a través de la oración, pidiendo que Dios en su infinita misericordia nos guíe a través del Espíritu Santo para hablarles de Cristo, para que por medio de Cristo ellos puedan alcanzar la salvación. Entonces tenemos nosotros que darnos cuenta, Amén, amén. hermanos, que aquellos que no tienen a Cristo, aquellos muchachos que voy a comer tacos y que están en un lado mío, son almas depravadas, almas que luchan contra Dios, almas que no quieren nada con Dios. Si no los vemos de esa manera, hermanos, nuestra vida como cristiano va a ser bien indiferente. Me preocupo mucho por yo saber mucho de la Biblia, estudiar mucho y leer y tener clases y apuntar y todo eso. Pero si no me preocupa mi prójimo, que es naturalmente depravado, estamos perdiendo tiempo precioso, hermanos, que Dios nos lo va a reclamar un día. Entonces, es mejor pensar exageradamente que el hombre es depravado. Mire lo que dice, que el hombre entero, mente, cuerpo y espíritu, que lo constituyen descendiente de Dios Trino, es afectado y viciado por el pecado a partir de su nacimiento natural. Hechos 17:29 lo respalda, que la imagen de Dios no se pierde en la caída del hombre, esto es, que el hombre no pierde la imagen de Dios cuando cae, sino que la imagen de Dios en el hombre, o sea, en el espíritu, en la mente y el cuerpo de pecado, dice que a tal punto que todos los que venimos de Adán, nacemos con una naturaleza mala, una rebeldía y un error innato dentro de nosotros. Dice aquí, hermanos, aunque el hombre es totalmente depravado en cuanto se refiere a todo lo que constituye como descendiente de Dios, fíjense, la intensidad del pecado en la persona totalmente depravada puede aumentar. Es como, hermana Rosario, si tuviera usted una jarra de jugo de naranja y a esa jarra de jugo de naranja, hermana, usted le pone una cuchara de veneno al jugo. ¿Qué sucede? Pues Usted Se lo damos a envenena el agua, ¿verdad? El jugo. Pero Le Se hace, ma- le cambia sus propiedades ricas. se hermana hace más Rosario, grande el veneno, crece el veneno. hermana Rosario, pero ¿qué tal si usted le pone 10 cucharadas de veneno a ese jugo? a su mecha. Hermana, le aumentó Mm. a manera que cada molécula de ese jugo ya no aguanta más veneno, porque No. está empapada, llena de veneno. El hombre, hermanos, el hombre puede irse haciendo más pecador, intensamente más venenoso, a manera de que llega a cada molécula de su ser, de su mente, de su corazón, que ya está totalmente envenenado. Ahora, si llega a ese grado, hermanos, de envenenamiento de pecado,
¿El Espíritu Santo tiene el poder de quitarle ese veneno? Sí, Amén. totalmente. Claro que sí. El Espíritu Santo es mucho más que, su poder es mucho más que eso. Entonces, hermanos, sí podemos aumentar la intensidad de nuestra depravación. Nacemos pecadores, pero empezamos a practicar el pecado ¿cuándo, hermanos? Conforme vamos creciendo, Conforme vamos creciendo, hermano, conforme empezamos a tomar decisiones. Entonces es voluntario esto, hermano. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, las escrituras, hermanos, la estructura del lenguaje, la morfología, cómo está escrita la Biblia, la experiencia, y todo justifican la conclusión de que el hombre que ha nacido con la imagen de Dios dentro de sí está desfigurado por el pecado y totalmente depravado desde su nacimiento. Ok, dice, puede llegar a ser más totalmente depravado en intensidad por la práctica, hermano. Y el estado máximo de depravación de todo ser humano es la muerte, porque es el pecado ya madurado. Hermano, Santiago 1:15, ¿qué dice, hermano? Santiago 1:15, hermano. Y alguien que busque Romanos 6:23. Santiago 1:15 y Romanos 6:23, por favor. Santiago 1:15. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, amén, amén. Y la otra cita, Romanos 6:23, hermano. Ah, ese era Romanos 6:23, Ok, pastor. Santiago 1:15, hermano. Ah, perdón, perdón. 15. Perdón. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Así es que, hermanos, hay alguien dijo esto, hermanos, y díganme si están de acuerdo. Algunos dicen que el pecado es una enfermedad del alma y no del cuerpo. ¿Qué piensan? Algunos creen que el pecado es una enfermedad del alma y no del cuerpo. Pues yo estoy seguro que sí, porque el cuerpo es únicamente una caja, ¿no, pastor? ¿Ok? Y el alma es la que está ahí con la tentación y todas las O cosas sea, del mundo. como que el cuerpo nada más obedece lo que la mente le dice. Exactamente, exactamente. Es A lo que ver, hace. ¿qué más? Yo pienso que es más profundo, profe. Pienso que el alma sencillamente es donde el ser humano se expresa socialmente, pero la afectación está más adentro, más profunda en su propia naturaleza, su propia existencia. Yo apenas tengo un mes explorando esto y he llegado a una conclusión personal, que somos abominables por la propia existencia de la humanidad. Le he estado diciendo a mi esposa que este mundo hoy en día sería perfecto si no existiéramos ningún ser humano sobre la tierra. Te fuiste muy al extremo, Sí. Carlos. Sí, profe, sí, ¿Qué estoy pasó? masacrándonos. Hermano Enrique, yo voto por Carlos, hermano. Yo No hay voto un por hombre Carlos. bueno. Voto por Carlos. Hay uno bueno, no hay uno bueno. Para presidente. ¿Qué piensan, hermana Claudia? Que la enfermedad, el pecado es una enfermedad mental del alma y no del cuerpo.
Y es progresivo además. La pregunta es, hermano, si nada más es del alma y no del cuerpo, ¿por qué ni carne ni sangre entrarán en el reino de los cielos? Por la contaminación, precisamente. ¿Cómo puedo yo separar mi mente de mi carne? Yo considero, maestro, que es todo, es un conjunto. El pecado, obviamente, es parte del cuerpo, parte del alma y parte del espíritu. Obviamente, como dice el apóstol Pablo, la carne es débil, hago lo que no quiero, eso hago. Realmente es parte del propio pecado, la carne, el alma, y porque el alma es el sentimiento. Yo también pienso así, hermanos, no podemos separar la mente del cuerpo. De hecho, el corazón es parte del cuerpo y en el corazón es donde radican los sentimientos. Y Lo digo, muchos dicen que las entrañas, ¿verdad? Lo que le llamamos. Profe, Sí, dice la palabra que la carne para nada aprovecha, ¿no? sí, Entonces el reino de los cielos es para Dios, para su Hijo. Y en la semana estaba viendo por qué Caín y Abel tuvieron diferente respuesta de Dios. Y hasta donde alcancé a ver es que los dos eran igual de pecadores, pero uno le dio lo mejor de lo engordado, que era sacrificio de sangre, y el otro le dio lo que Dios le había dado, lo que no le costó, lo que no tenía significado espiritual para rescatar su vida. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hace rato me hizo pensar la escritura y usted, profe, porque citó el verso porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no hemos pensado en lo que ahorita nos está diciendo la clase, dónde se originó el amor de Dios. Y Efesios, el Espíritu Santo me dio esta palabra, porque dice, según el puro afecto de su voluntad, ahí se origina el rescate de la humanidad, porque realmente estábamos muertos en delitos y pecados y Jesús condenó el pecado en el cuerpo. Por eso nuestro ser tenemos que nacer de nuevo y tener un nuevo espíritu sí, para ir al reino de los cielos. sí, gracias, hermano. Ya terminamos, hermanos, porque ya se sí, llegó pero la hora. rápidamente, maestro, Pero, rápidamente te comento. sí, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Amén. estamos nosotros en pecado y Cristo viene y muere por nosotros. O sea, lo Amén. merecemos. Amén. sí, sí. Fíjese, Ahora, sí, hermano. perdón, rápidamente, continuamos en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, nosotros, si queremos despegar el pecado de nuestro cuerpo, tenemos que limpiar alma y espíritu, Así es. porque de otra forma... ¿Puedo hablar? ¿Puedo todos hablar? juntos. Hello, ¿puedo hablar? Sí, hermana Rosario Hernández, sí, hermana. Pues algo tan sencillo como para que tener la salvación debemos de reconocer que somos pecadores. Ahora, de principio a fin, de eso se trata la Biblia. Amén. Pero primero debemos de reconocer que nosotros venimos del pecado original, que es Amén. todo este conjunto. Y Y mire, Amén. mire, hermana, sí. hermano, pues es la salvación de nuestro Señor y su gran amor por nosotros. Hermana, y me voy a meter más profundo en la próxima clase. Miren, ya vamos a terminarlo. Les voy a leer lo que vamos a hablar. La batalla de la mente. Oigan lo que digo. Casi nadie quiere hablar
acerca de sus fantasías mentales secretas, porque cada uno tiene una vida íntima secreta, una existencia invisible que solo nosotros conocemos, mientras los demás la ignoran totalmente y creemos que nadie más lo sabe. Esta vida secreta es por lo general muy distinta a la persona visible que los demás conocen. Esa es la verdadera persona, la que Dios conoce. Su vida íntima, su batalla mental, los secretos de usted, eso es lo que Dios ve. Y nosotros creeremos engañar a la gente y les damos una apariencia que no tenemos. No estoy diciendo que todos nosotros, pero hay quienes, hermanos, nos vamos a ir hasta adentro. Para algunos de nosotros, nuestra vida secreta e invisible consiste en un mundo de sueños que alberga planes intrincados y que nos van a traer fama y fortuna. Andamos en otro mundo, hermanos. La Biblia describe dos partes de nuestra mente, la que está controlada por la naturaleza pecaminosa, la que la nuestra obedece, y la que está controlada por el Espíritu Santo, la naturaleza divina. Entonces, hermanos, nos vamos a meter hasta los pensamientos en la próxima clase, pensamientos que entran a nuestra mente y que no son pecados y otros sí son pecados. Vamos a hablar de la tentación mental que se puede convertir en pecado. Entonces, la próxima clase va a estar muy interesante, hermano, porque vamos a hablar de un tema muy más profundo. Ahorita A nomás, las 10, ¿verdad, profesor? sí, hermana, creo que hay cambios de horario, pero sigue siendo las 10 del No, DF. no a las 10:05, ni a las 10:20, a las 10 en punto. La hermana Rosario estuvo a punto, hermanos, y yo estoy 10 minutos antes de las 10. Así es que, pero me da gusto que todos estén. Los últimos seremos los primeros, pastor. Dios los bendiga, Amén. hermanos. Un Dios los abrazo. bendiga Disfrute las carnitas ricas. y cuídense mucho, hermanos. Vamos, Gracias, hermano. profe. Marco, Tome Que Dios le coca. bendiga. Tome coca. Marco fue el primero de todos, ¿eh? Muy bien, Marco. No lo quieren en su casa. Gracias, gracias. perfecto. Vamos, hermana Claudia. Dios la bendiga. Un abrazo. Adiós, Saludos. Carlos. Hermano Rafa, hermana Rosario. Saludos, gracias. Hermano Enrique. Adiós.